A todos nos gusta escuchar nuestra música favorita en nuestro lugar favorito y con nuestro equipo de sonido favorito. Pero a veces tenemos que ser más prácticos para poder llevar toda esta música en nuestro teléfono, a nuestro trabajo, en nuestro auto o en la calle. Por eso te voy a enseñar una manera práctica de escuchar toda tu biblioteca de música que seguramente tienes guardada en diferentes archivos de música y con diferentes calidades para que puedas escucharla en el reproductor de música que más te convenga. La manera más práctica de escuchar tu biblioteca de música en cualquier reproductor de música es convirtiendo tus archivos a un formato estándar sin compresión. No estoy hablando de convertir tu música a un archivo MP3 y que pierda calidad, sino que vamos a convertir toda nuestra música a un formato de música sin compresión, como puede ser el formato de Windows, el WAV o el formato libre y universal FLAC. El formato de Windows WAV es un formato libre y sin compresión, por lo tanto tus archivos no perderán calidad y podrás reproducirlos en cualquier reproductor de música. Por otro lado, el archivo FLAC es un formato libre que se puede reproducir en prácticamente cualquier reproductor de música. Este formato de música puede comprimir la música o no, dependiendo de la opción que nosotros elijamos. En otro video les hablé del Fugger 2000 y las maravillas que puede hacer con nuestra biblioteca de música. Pero hay dos cosas que no puedo hacer en el Fugger 2000 y por eso decidí convertir toda mi biblioteca de música para escucharla en el reproductor de Windows Media. La primera cosa que no puedo hacer en Fugger 2000 es que cuando reproduzco mi música en modo aleatorio, no sé cuál es la próxima canción que se va a reproducir y tampoco se puede regresar para escuchar la última canción que se reprodujo. Y la segunda cosa que no puedo hacer en el Fugger 2000 es que cuando ya puse mi lista de reproducción en modo aleatorio, no puedo agregar, quitar o mover las próximas canciones porque no sé cuál es la próxima canción que se va a reproducir. Por eso te voy a enseñar a convertir toda tu biblioteca de música a un solo formato que sea compatible con prácticamente cualquier reproductor de música. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra música. Aquí voy a hacer el ejemplo con una sola canción para no hacer el video muy largo, pero para convertir toda tu biblioteca de música lo único que tienes que hacer es seleccionar todos tus archivos de música. Este es un archivo de música de SD que no puedo abrir en mi reproductor de Windows Media, así que lo voy a convertir. Doy clic derecho, abrir en Fugger y ya que está abierto en Fugger 2000 le voy a dar clic derecho, convertir. Y vamos a darle aquí en los tres puntitos para seleccionar las opciones de conversión. En el formato de salida voy a seleccionar un archivo de música sin compresión para no perder los detalles del archivo original. Así que selecciono el formato WAV y le doy clic en regresar. En destino vamos a ponerle que me pregunte dónde quiero guardar la música y aquí seleccionamos cómo se va a componer el nombre de nuestro nuevo archivo. Yo tengo seleccionado que ponga el nombre del artista, guión y el título de la canción. Si damos clic en los tres puntitos podemos seleccionar otras opciones. Y aquí nos muestra una vista previa de cómo se llamará el archivo, el artista, el nombre de la canción y el tipo de archivo WAV. Le damos clic en regresar. En la siguiente opción de procesamiento yo seleccioné una opción que para mí es muy útil en Fugger, ya que al tener archivos de diferentes discos y grabados en diferentes años, hay canciones que tienen más volumen que otras. Por eso les aplico el Replay Gain para que todas las canciones se escuchen al mismo volumen mientras se están reproduciendo. Así que aquí en la opción de Replay Gain, en los tres puntitos, le voy a poner que lo aplique por canción y en procesamiento en aplicar ganancia. Con esto nivelará el volumen de todas las canciones a menos 20 decibeles para que todas se escuchen con el mismo volumen al momento de reproducirse. En Preamp lo dejo en 0, 0 y le doy en OK y le doy clic en regresar. En la opción de otros yo dejé marcado la opción de transferir metadatos a la tarjeta para que se transfieran los datos de artista, nombre de la canción, álbum, año, género al nuevo archivo de música y así sea más fácil ordenarlo en nuestra biblioteca de música. Y también aquí la opción de transferir las miniaturas está seleccionada. Le damos clic en regresar y le damos clic en convertir. Dice que Fugger 2000 no soporta archivos de CD, que la conversión podría no ser sin pérdidas, que si estoy seguro y le doy clic que sí. Aquí me pregunta en qué carpeta quiero guardar el nuevo archivo y selecciono la nueva carpeta donde guardaré mi nuevo archivo de música y ya lo termino de convertir. Aquí tengo mi nuevo archivo de música. Ahora les voy a enseñar cómo convertir
mi archivo original, que es un DSD, al formato FLAC. Damos clic derecho, convertir, le damos clic en los tres puntitos y seleccionamos el formato de salida, y aquí vamos a seleccionar el archivo FLAC. Por default tiene el nivel de compresión en nivel 5, pero si le damos doble clic, aquí podemos seleccionar que no comprime el audio, que lo comprima al estándar, que es el nivel 5, o que lo convierta al archivo más pequeño posible. Para guardar la mayor cantidad de música en mi teléfono, hice una prueba comprimiéndolo al máximo nivel, pero no hubo mucha diferencia con dejarlo sin compresión. Así que si no quieres que tu música pierda calidad, lo puedes dejar sin compresión. Un detalle importante es que Foobar necesita que descargues el archivo para convertir a formato FLAC en esta liga, que es la página oficial de FLAC. Aquí damos clic en descargas, descargar para Windows, y aquí vamos a descargar la versión más nueva que sea para Windows y está en formato zip. Damos clic y se va a descargar. Una vez que se descargue, le damos clic en extraer aquí y les va a abrir esta carpeta, que es la que vamos a utilizar. Así que regresamos al Foobar y le damos OK, regresar, y estos parámetros son los mismos que ocupamos cuando convertimos a un archivo WAV. En Destination, como queremos que se llame el nuevo archivo, conformado por el artista y el título. En procesamiento, aquí seleccionamos si queremos que aplique el replay gain por canción y si queremos que se aplique o no. Y por último, aquí seleccionamos si queremos que transfiera los metadatos y las miniaturas. Damos clic en convertir y nos va a preguntar que si estamos seguros de que queremos convertir el archivo a FLAC. Le damos que sí y vamos a seleccionar dónde queremos que guarde el nuevo archivo. Y ahora nos va a pedir que seleccionemos el archivo que acabamos de descargar para que pueda hacer la conversión a FLAC. Así que dentro de nuestra carpeta FLAC.1.5 Win vamos a seleccionar Win32, porque yo mi Foobar 2000 lo tengo a 32 bits. Si tú tienes tu Foobar 2000 a 64 bits, usas este, pero el más común es el de 32 bits. Y aquí seleccionamos el archivo FLAC para poder convertir nuestra música. Y listo. Ahora ya convertimos nuestra canción a formato FLAC. Vamos a ponerlas todas en la misma carpeta para ver la diferencia en peso. El primer archivo pesaba 135 megabytes. El archivo convertido a WAV pesa 441 megabytes y el archivo convertido a FLAC pesa 381 megabytes. Ahora, si agregamos estos nuevos archivos de música a nuestro Foobar 2000, podemos ver sus características. El archivo original era un DSD 64 que corría a 5645 kilobits por segundo a 2822 kHz. El archivo convertido a WAV queda en un códec PCM a 24 bits a una velocidad de 18432 kilobits a 24 bits y 384 kHz. Y por último, el archivo convertido a FLAC corre a una velocidad de 15.920 kilobits por segundo a 24 bits y a 384 kHz. De esta manera, yo ya puedo reproducir mis archivos WAV en mi reproductor de Windows, ya que es el formato nativo de Windows, o puedo reproducir toda mi biblioteca en formato FLAC en prácticamente cualquier reproductor de música, ya que FLAC es un formato libre que reproduce casi cualquier dispositivo. Y aquí ya puedo reproducir toda mi biblioteca de música al mismo volumen y ya sé cuál es la próxima canción que se va a reproducir, aunque esté en modo aleatorio, y puedo seleccionar cuáles quiero quitar o cuáles quiero mover, que fue la razón principal por la que convertí mi biblioteca de música a un solo formato de música. Espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.